Normalmente me refiero específicamente a libros como Josué y Jueces, donde ves a los israelitas entrando en Canaán y conquistando reinos, y dice dedicar todo a la destrucción total. Hombres, mujeres, ganado, todos quemados hasta el suelo, muertos. También ves como a las mujeres siendo como hechas esclavas o siendo... Esta joven hace una de las preguntas más difíciles de responder en el cristianismo. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento era tan malvado al parecer? En uno de los sermones o enseñanzas del apologista cristiano Frank Turek, una joven se levanta con una pregunta inquietante. Y véase, porque la joven no hace esta pregunta con ánimo de traer discordia, sino que verdaderamente esta pregunta le preocupa. Porque ella está viendo a un Dios, o entiende a un Dios en el Antiguo Testamento, que aparentemente mandaba a exterminar niños. De hecho, ella cita el episodio donde aparentemente Dios le manda a decir a Josué que extermine a todos los cananeos, etcétera, a sus niños, a todo, que los fulmine, a todo, que lo desaparezca de la faz de la tierra. Pero veamos, para que aprendas cómo tú debatir, porque muchas veces, o cómo tú responder a esta pregunta, porque muchas veces hay ateos que utilizan esta pregunta como punta de lanza para intentar derribar totalmente la moral del Dios cristiano. Pero una pregunta que tengo está relacionada con mi pasado, definitivamente. Crecí como ateo y fui ateo durante un par de años en la universidad. Pero cuando hablamos de moralismo y estamos hablando de estándares morales, ¿cómo reconciliamos los estándares morales que vemos en el Antiguo Testamento versus los estándares morales del Nuevo Testamento? Entonces, cuando me refiero al Antiguo Testamento, normalmente me refiero específicamente a libros como Josué y Jueces, donde ves a los israelitas entrando en Canaán y conquistando reinos, y dice dedicar todo a la destrucción total. Hombres, mujeres, ganado, todos quemados hasta el suelo, muertos. También ves como a las mujeres siendo como hechas esclavas o siendo como añadidas a la familia. Pero también ves que el Dios del Nuevo Testamento dice que cada vida tiene su santidad y que cada vida tiene significado. Y estoy muriendo por ese significado, pero aún así ves a toda esta gente morir. Bueno, hay un montón de problemas ahí. Tomemos solo el problema más difícil, que creo que es este. ¿Es Dios inmoral por matar a los cananeos? Eso es básicamente de lo que estás hablando en Joshua, ¿de acuerdo? Primero, la pregunta que quiero hacer es, si no hay Dios, ¿por qué es incorrecta cualquier atrocidad del Antiguo Testamento? Porque los ateos suelen responder a esto. Entiendo que no eres ateo, pero cuando dicen que el Dios de la Biblia es inmoral, yo digo, alto ahí. ¿Cuál es tu estándar moral? Si eres ateo, no hay estándar moral. Es solo tu opinión. De acuerdo, pero una pregunta justa para un ateo sería decir, sí, pero dices que tu Dios es amoroso, así que es un problema para tu cosmovisión. De acuerdo, justo. Entonces, la pregunta que quiero hacer ¿es Dios arbitrario o da razones para juzgar a la gente en el Antiguo Testamento? Buena pregunta. Él da razones, ¿verdad? No se despierta como un jefe de la mafia y dice, cananeos, los quiero muertos, ¿verdad? Tiene razones para ello. Y probablemente la razón más grande después de 400 años de advertencias es que los cananeos sacrificaban a sus hijos al dios ardiente Moloch. Este ídolo, calentaban esta cosa, era de metal, y luego ponían a sus bebés en los brazos de este ser, este ídolo, y veían cómo sus bebés se quemaban hasta morir. De hecho, Plutarco, que era un escritor griego, no está en la Biblia. Él dice que los aldeanos tocaban sus tambores más fuerte cuando esto sucedía, para que los padres no pudieran escuchar los gritos de sus propios hijos siendo sacrificados. Ahora, en cada campus universitario al que voy, típicamente un ateo se levanta y dice, bueno, si hay un Dios bueno, ¿por qué no detiene todo el mal en el mundo? Bueno, aquí hay una situación donde Dios vio el mal y dijo, eso es todo, tenemos que detenerlo. Israelitas, vayan a detenerlo. Y ahora se están quejando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quejarse de que Dios no detiene el mal, pero luego quejarse cuando lo hace? Ahora, lo que dirán es, sí, pero Dios fue demasiado lejos. Él dijo, eliminen a todos, incluidos los niños. Dios deteniendo a los cananeos por matar niños. Pero luego Dios dice, entren y mátenlos de todos modos. ¿Cómo tiene sentido eso? Bueno, hay dos maneras de ver esto. Una manera es un libro escrito por Paul Copan. No sé si has oído hablar de este libro. Se llama ¿Es Dios un monstruo moral? Y Copan es un experto en el Antiguo Testamento. Y él dice, cuando lees algo como en, digamos, Deuteronomio 7, donde dice, vayan y eliminen a todos.
hombres, mujeres, niños, todo eso. Tienes que darte cuenta de que esto se conoce como lenguaje hiperbólico, porque si lees el siguiente versículo dice, y luego no te cases con ellos. Tú dices, espera un momento, si acabas de eliminar a todos, ¿cómo podrías casarte con ellos? Están muertos. El punto es que en la cultura del antiguo cercano oriente, usaban un lenguaje como este para demostrar que esto tenía que ser una victoria decisiva. No significaba que sería como si dijéramos, bueno, ya sabes, los jefes aniquilaron a los carneros. No querríamos decir que los carneros ya no existen, ¿verdad? Es solo una forma fuerte de decir que les ganaron mal. Esa es una opinión. La otra opinión es la visión tradicional de que no, él literalmente quiso decir quitarles la vida. Bueno, ¿qué decimos a eso? Tomemos la visión más dura de que Dios dijo que todos deberían morir. ¿Puede Dios hacer eso? Aquí está mi pregunta. ¿Está Dios cometiendo asesinato al terminar vidas en la tierra? ¿Cuando alguien muere, Dios los asesina? No, Dios no puede asesinar a nadie porque es el creador de la vida. Entonces, cuando Él toma la vida, eso depende de Él. Él puede resucitar la vida. Nosotros no podemos hacer eso. Así que no tenemos la autoridad para quitar la vida a seres humanos inocentes, pero Dios sí. Así que si Dios quiere quitarle la vida a alguien, puede hacerlo, si tiene una razón para ello. Puede explicar la razón, puede que no, pero tiene la autoridad para hacerlo. De hecho, si el cristianismo es verdadero, las personas realmente no mueren. Solo cambian de lugar, ¿verdad? Pasan de una vida a la siguiente. Así que Dios tiene el derecho de llevar a las personas a la próxima vida, ya sea que tengan 2 años o 82 años. Dios puede hacer eso, nosotros no podemos. Ahora, una cosa más sobre esto, y Copan entra en mucho más detalle de lo que estoy haciendo aquí, pero un detalle más sobre esto que creo que debemos reconocer. La teocracia del Antiguo Testamento fue única y temporal. No era el ideal para todo el tiempo, sino el medio para un nuevo pacto prometido. Dios quería llevar al pueblo prometido a la tierra prometida para traer al Mesías prometido, para hacer una bendición para todo el mundo. Y si dio 400 años de advertencias a los cananeos que estaban haciendo estas prácticas detestables y no se detenían, su única opción en ese momento con criaturas libres era usar la fuerza para expulsarlos o sacarlos. Y eso es aparentemente lo que hizo. Ahora Dios puede hacer eso. Nosotros podemos, pero Dios puede. Así que, el Antiguo Testamento es, como digo aquí, temporal y nunca fue pensado para ser la ley ideal para todo el tiempo. De hecho, todo desde Éxodo 20, los 10 mandamientos, hasta Deuteronomio no se aplica a los cristianos. ¿Sabes? Los 10 mandamientos no se aplican a los cristianos. ¿Lo sabías? Solo si se repiten en el Nuevo Testamento. Y 9 de los 10 lo son. El único que no se repite es santificarás las fiestas, el sábado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el sábado? Jesús. Él ya ha llegado. El sábado es nuestro descanso. Pero a menos que algo se repita y se renueve en el Nuevo Testamento, no es aplicable a los cristianos hoy. Y esto tampoco se enseña muy a menudo en la iglesia. A menudo solo vamos a la Biblia como si fuera un libro de adivinanzas. Recuerden que Dios es el autor de la vida y que nuestros estándares morales nunca van a ser tan altos como los de Dios. De hecho, la misma Biblia dice que la justicia del hombre delante de Dios es como trapo de inmundicia. La bondad de Dios, la justicia de Dios, los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. La moral de Dios, los estándares morales de Dios son más altos que los estándares morales del hombre. No podemos encajar a Dios en los mismos patrones, más bien dicho, en los mismos mandatos que Él nos da hacia nosotros para que Él también tenga que cumplirlo, porque Él es Dios sobre todas las cosas y tenemos que entender eso. Yo siempre digo que cuando el hombre logre descubrir a Dios en su totalidad, cuando el hombre logre entender a Dios en su totalidad, logre acceder a Dios en su totalidad, pues Dios dejaría de ser Dios. Yo creo que hay cosas que aparentemente para nosotros pueden parecer a veces hasta turbias, pueden parecer hasta difíciles. De hecho, en nuestro propio caminar, en nuestra propia peregrinación en esta tierra, nosotros muchas veces decimos, Señor, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tal proceso? ¿Por qué tal prueba? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué aquello? Si yo soy hijo tuyo, si yo te creo, si yo te sirvo, si yo sé que tú eres poderoso para que esto no me tenga que estar pasando. Pero Dios permite que pase. Hay cosas que ahora no lo entendemos, pero luego la vamos a entender. Nada, espero que este video te haya gustado. Un gran abrazo. Si es así, por favor, apóyame con un like. Muchas bendiciones y hasta un próximo video.